Muy buenas, le habla Fernando Sierra Ariza, capellán cristiano, evangelista, por la gracia de Dios. Que el Señor Jesucristo sea bendiciendo su palabra, sea trayéndonos luz, claridad, sanidad, amor a nuestros corazones, sea transformándonos a medida que la vamos escuchando. ¿En qué se basa nuestro ministerio? ¿Por qué podemos traer esta palabra? Aunque algunos dicen que no, pero es que es bíblico. Dice en Efesios 4:8 nos dice, por la cual dice, subiendo a lo alto, estamos hablando del Señor Jesucristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, ¿qué es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar lo que todo. Él fue Señor aquí en la tierra y es Señor allí en los cielos. El Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y Él mismo, mire, así mismo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿con qué fin se hizo esto de levantar profetas, pastores, apóstoles, evangelistas y maestros? Con el fin de edificar ¿qué? El cuerpo de Cristo. Amén, su iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿qué? De Cristo. O sea que nos van a escuchar hasta que esto llegue a su plenitud, hasta que las personas que oigan, que quieran convertirse a Dios, que verdaderamente acepten a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, puedan entender y comprender que Él es el enviado, Él es el Mesías prometido para este tiempo. Y es el momento en el que más lo necesitamos porque son momentos de oscuridad. El tiempo en que la humanidad está mostrando más indiferencia. Son tiempos finales de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, destrucción. Miremos, el tema que traigo hoy se titula El sello de Dios. ¿Estás verdaderamente preparado para tener un encuentro con el Creador? ¿Crees verdaderamente que hay un cielo y que hay un infierno? Aquí a través del Evangelio de Juan, en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, Él nos muestra ese sueño que tuvo y vio a los que serían salvos porque tenían que en sus frentes el sello de Dios, que serán los que van a ser salvos. ¿Cómo hago para adquirir ese sello? ¿Cómo hago para poder entender qué significaría ese sello en mi vida? Pues lo vamos a ver. En el libro de Apocalipsis capítulo 9 versículo 1 dice así: el quinto ángel tocó la trompeta. Voy a estarlo desglosando poco a poco. ¿Qué es un ángel? Es un mensajero. ¿Qué es tocar la trompeta? Advertir que algo viene, que algo va a suceder, que estés preparado. Y dice Juan, viendo esta visión, dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Sabemos que esa estrella fue Satanás cuando fue echado de los cielos a la tierra. Amén. Y se le dio la llave del ¿qué? Del pozo del abismo. Miremos este abismo. Eso lo podemos ver desde el libro de Génesis capítulo 1 versículo 1, que dice que en el principio creó Dios los cielos ¿qué? Y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban ¿sobre qué? Sobre la faz del abismo. O sea que vemos que hay unas tinieblas y hay un abismo. Ese abismo fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero si nosotros andamos en esas tinieblas, también vamos a ¿qué? A terminar allí. Porque tenemos que buscar esa lámpara, esa luz que es la palabra del Señor. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios no nos ha dejado solos. Allí está el Espíritu de Dios. Amén. Y dice que dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y apartó la luz de las tinieblas, y a las tinieblas llamó día. A la luz llamó día, y a las tinieblas llamó noche. Fue la mañana y la tarde del primer día. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no andará en tinieblas. Es esa luz que vino a mostrarnos, a hacernos entender cuáles son las tinieblas y apartar y a luchar con todas esas tinieblas que están hoy todavía, hoy más fuertes que nunca.
encegueciendo a la gente. Miremos qué sigue diciendo en Apocalipsis 9:2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Imagínense si abrió ese pozo que está destinado para los ángeles, para el diablo y sus ángeles, y dice, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Imagínense la oscuridad y las tinieblas que salieron de acá, que cubrieron que toda la tierra. Y esto, ¿quién está teniendo esta visión? La está teniendo Juan. Dice que, y del humo salieron langostas sobre la faz de la tierra. Esto es simbólico. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Miremos qué significado tienen estas langostas. Dice, la plaga de langostas en Egipto trajo ¿qué? Destrucción de los cultivos, de los árboles frutales y de la hierba. Y aún entrando en las casas dañaron la ropa. ¿Qué trajeron? Trajeron hambre, miseria y enfermedad. O sea que es una simbología de lo que va a suceder. Y se está viendo hoy en día. Hoy en día se está viendo esas tinieblas, se está viendo espiritualmente el hambre, se están viendo las guerras, lo que estábamos diciendo. Miremos lo que significaría el escorpión. El escorpión antiguamente era un símbolo del mal, pero también en el arte ha sido símbolo ¿de qué? De la dialéctica. Pero también en un sentido negativo se pensaba que en las discusiones oratorias se empleaban muchas astucias en el lenguaje para engañar a otro y a los concurrentes. Esos maestros de la oratoria serían o son como escorpiones que adulan, pero que destilan un peligroso veneno. Ahora vamos a ver qué simbolizan esas langostas con colas de escorpiones. Amén. Y se le mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen ¿qué? El sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, o sea, arde. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte que huirá de ellos. Dice que el aspecto, aquí vamos a ver, el aspecto de la langosta era semejante a caballos, o sea, un poder, preparados para la guerra. Dice que en las cabezas tenían como coronas de oro, o sea que son reyes. O sea, son estos demonios que vienen, pero vienen a gobernar a través de los hombres. Sus caras eran como ¿qué? Como caras humanas. Esta es la visión que está teniendo Juan, y está viendo que son hombres, reyes, hombres que tienen un poder. ¿Eso qué serán? Los dictadores. Para hoy en día eso es tipo y sombra de los dictadores que están hoy en día, que están gobernando ciertos países. ¿Y qué es lo que han traído? Han traído hambre, han traído miseria, han traído enfermedad, han traído esclavitud sobre los seres humanos. Amén. Dice que tenían cabello como cabello de mujer. Eso que demuestra la sabiduría que tienen. Aparentemente se creen que son santos, que dicen que van a gobernar, y hasta juran y mienten a la gente para poder estar allí posesionados y poder tener mando. ¿Y qué hacen con esto? Aprueban el homosexualismo, aprueban el alcohol, aprueban la droga, aprueban que las mujeres aborten. Están poniendo nuevas leyes para poder hacer y destruir ¿qué? A la raza humana. ¿Quién es el que ha querido hacer siempre eso? El enemigo, el diablo, porque él anda como león rugiente buscando a quién devorar. Por eso necesitamos ese sello, para que podamos ver con claridad, porque ese sello va a ser nuestra luz en medio de ¿qué? De estas tinieblas. Amén. Dicen que sus dientes eran como de leones. ¿Para qué? Para destrozar. ¿Qué es lo que están haciendo los grandes dictadores? Destrozando. Y fuera de eso buscan aliarse. ¿Para qué? Para seguir destruyendo y someter a otros ¿qué? A otros países con sus mentiras, con sus palabras. Porque aquí dice que son aduladores, pero destilan un peligroso veneno. Amén. Más adelante dice que tenían por rey al ángel ¿qué? Del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego es ¿qué? Apolión. Que su significado quiere decir destructor. Él es el rey de estos reyes que vienen a destruir, y hoy lo estamos viendo.
Todo el que se sube para gobernar no se quiere bajar de allí porque ve que le gusta tener ese poder que de dominio. Amén. De orgullo, de soberbia. ¿Y quién fue el que fue lanzado del cielo a la tierra? Satanás. Los hombres que están gobernando y están permitiendo todas estas cosas, permitiendo que el hombre haga lo que se le dé la gana, sin ninguna moral, sin ningún civismo, con una indiferencia espiritual tremenda, son gobernados por este mismo demonio. El libro de Efesios nos dice que el espíritu de la potestad del aire, que andan en la potestad del aire, que está sobre los hijos de desobediencia, tiene influencia sobre ellos, sobre aquellos que no han aceptado al Señor, Jesucristo. En el libro de las Revelaciones, Apocalipsis 14:1 nos dice también, el mismo apóstol Juan está hablando aquí, dice: después de esto miré y aquí el Cordero estaba en pie. Sabemos que simbólicamente el Cordero es el Señor Jesucristo, simbólicamente lo ve como un Cordero y está en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el sello. ¿Cuál es ese sello? El nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. Miremos. En el libro de Mateo dice que bautices cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miremos cuál es este nombre del Cordero y del Padre. Dice bautices en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? El nombre del Padre es el Señor. No se alcanza a ver la hojita. El nombre del Padre es el Señor. El nombre del Hijo es Jesús. Y el nombre del Espíritu Santo es Cristo. ¿Qué nos quedaría? El Señor Jesucristo. No se alcanza bien, pero aquí dice Padre, aquí dice Hijo y aquí dice Espíritu Santo. Aquí hay una flecha que dice que el Padre es conocido como el Señor. Ya lo vamos a ver. El Hijo es Jesús y la unción es la unción de Cristo. Entonces sería el Señor Jesucristo. Ese es el nombre en las frentes. Ese es el sello de Dios. No es una marca física, sino espiritual que se recibe por fe, al aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El libro de Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Óigalo bien, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero ¿cómo haces tú para saber que Jesús es el Señor? Porque tienes que estudiar la Biblia, escudriñar las Escrituras. Hoy en día vemos que ha salido muchas personas que vienen y hablan de la palabra, pero ¿cómo me doy cuenta que la palabra es cierta? Porque tengo que compararla con las Escrituras. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Porque la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si tú aceptas al Señor Jesucristo en tu vida, si tú crees en él, no serás avergonzado. Sigamos mirando en el libro de Apocalipsis 22. ¿Qué más nos dice? Aquí nos trae la respuesta. Aquí nos está trayendo la salvación. Pero todo esto es ¿por qué? Por fe. Tienes que creerlo verdaderamente. Y te invito a que leas las Escrituras. Te invito a que asistas a la iglesia que tú estés creyendo. Asiste, ve, ora y pídele a Dios. Pídele que te dé revelación. Pídele que le revele a Cristo en ti. Porque ese es el sello que necesitas en tu mente y en tu corazón. Dice en Apocalipsis 22: después de esto me mostró un río limpio de agua. Está hablando el apóstol Juan. Después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Miremos que muchas personas dicen, pero si está Dios y el Cordero, es que el Cordero es simbólicamente el sacrificio que hizo el Señor a través de ese Cordero. Ya todo está pago y esas son las aguas que salen, aguas limpias, y nos tenemos que bañar para podernos acercar en Dios en esas aguas, aceptar al Señor Jesucristo
como nuestro Señor y Salvador, nadar, meternos entre esas aguas que están destilando desde el mismo trono. Amén. Empezar por los pies, por las rodillas, por el pecho, por nuestra mente, que nos cubran por completo para quedar plenamente en esto, para podernos acercar plenamente ¿a qué? Al trono de Dios. Dice que en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el ¿quién? El árbol de la vida. Amén. Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad ¿qué? De las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ellas, y sus siervos que les servirán. Y verán que su rostro, claramente verán el rostro, y su nombre estará en su frente. ¿El nombre de quién? Del Cordero y del Señor. Entonces, ¿cuál es ese sello? El Señor Jesucristo en tu mente, esa seguridad de que verdaderamente estar lleno de Él. Aquí no es Pedro, Pablo, María, Juan, no, ellos son testigos y nos están enviando a donde Jesús. Amén. Dice que allí no habrá allí más noche y no tienen necesidad de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Miremos también el libro de Efesios 6:11, que nos habla sobre ¿qué? Sobre la armadura de Dios. Vamos a ver qué se necesita para ser un guerrero de Dios, para poder llevar su palabra, para poder llevar ese mensaje. En eso vas a reconocer tú verdaderamente quién es el que lleva un verdadero mensaje, a dónde es que te están guiando. Yo no te puedo guiar hacia San Patricio, hacia San Juan, hacia San Pedro. Te puedo decir que son verdaderos, son evangelistas que nos llevan hacia Dios. Los leemos, los escuchamos, pero nos guían hacia allí. Cuando el Señor se transfiguró en el monte Calvario que estaba allí, ¿qué fue lo que dijo? Una nube lo cubrió y dijo: a él escuchad. Allí estaba Moisés, allí estaba Elías. Y estaban dos de los apóstoles allí escuchando. ¿Y qué les dijo? A él oíd. Es a Él, a Jesús a quien tenemos que ir. Es su ejemplo que tenemos que seguir. Yo no puedo seguir el ejemplo de los otros apóstoles, pues murieron por el Señor, pero Él fue el único que murió y resucitó y subió a los cielos directamente. Amén. Dice, Efesios 6:11 nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos luchas contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado con todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. Vamos a ver la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es esa verdad sobre nuestros lomos, sobre sentir la fuerza? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Jesús, llevando en los lomos, creyendo eso desde hace más de 2000 años y todavía más atrás, aún desde el Edén, el Mesías prometido. Dice: y vestidos con la coraza ¿de qué? De la justicia. Romanos 5 dice: justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Todo nos simboliza y nos lleva a Jesús. Amén. El capítulo 15 dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Isaías 52:7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. ¿Y cuál es ese Dios que está reinando? El Señor Jesucristo. Amén. Aquí se destaca el papel del mensajero como portador de buenas noticias, resaltando la importancia de llevar un mensaje de paz. ¿Y cuál es el mensaje de paz? Que el Señor Jesucristo ha vencido, que con su muerte y resurrección fuimos perdonados de nuestros pecados con su sacrificio. El cielo está abierto, lo único que tienes que hacer es aceptarle, arrepentirte y bautizarse en su nombre. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. El escudo de la fe, estar ciertísimo en esa salvación, estar certísimo de que el Mesías ya vino.
Los judíos lo están esperando, pero nosotros sabemos que Él ya vino. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él se cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Amén. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué era el yelmo? Era un casco que se ponían aquí los soldados. ¿Para qué? Para que cuando tiraran una flecha, una piedra o algo, no los hiriera. ¿Cuál es ese yelmo que nos tenemos que estar fijos ahí? Es ese sello de Dios, es el mismo sello. ¿Por qué? Porque dice en Juan 3:17, porque el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y debo estar completamente convencido de que Jesús es el Señor, es el que vino a traernos salvación, el que Él murió y resucitó y está en los cielos, y que nosotros también vamos a estar con Él y vamos a resucitar y vamos a estar juntamente con Él. Debo estar completamente seguro. Ese es el casco simbólicamente que debo tener en mi mente. Debo tener, ya dijimos, sobre los lomos, sobre la coraza de justicia, sobre nuestra cabeza el yelmo. Amén. Y la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios con la cual nos vamos a defender. Dice en 2 de Timoteo 3:15, y desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo por la fe que es en Cristo Jesús. Esa va a ser tu espada con que te va a defender. Dice, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace este evangelio, esas son las buenas nuevas, venir a prepararte como un guerrero, pero estar seguro en Cristo, todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu mente y todo tu corazón. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y no hay cosa creada que sea oculta. Antes bien, todas las cosas están sujetas y desnudas ante aquel al que debemos dar cuenta. Por eso la gente teme acercarse a la luz, teme acercarse al evangelio, teme leer la palabra, porque cree que está estudiando la palabra y la palabra lo está estudiando a él, y lo va a hacer que lo va a limpiar y le va a mostrar y le va a revelar a Jesucristo, para que Él derrame ese espíritu sobre ti y tú puedas luchar desde adentro, Él ayudándote a luchar con todas estas cosas que nos están haciendo daño. ¿Por qué? Porque Él ya condenó al pecado. El pecado ya fue juzgado. Amén. ¿Qué es lo que debemos también estar? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Dándole gracias al Señor por su sacrificio en el Calvario. Cuando los apóstoles, cuando los judíos vinieron ante los apóstoles y ellos les comentaron todo lo que había sucedido con Jesús, en el libro de Hechos 2, la venida del Espíritu Santo, allí donde estaba Pedro y habló motivado por el Espíritu Santo, y todos fueron en un mismo lenguaje y se entendieron. Ellos al ver esto se compungieron de corazón. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que cuando viniera el Espíritu Santo los convencería de pecado, los convencería de justicia. Amén. De pecado, ¿por qué? Porque no habían creído en Él. Es un pecado no creer en el Señor. Justicia, porque Él ya se iba, porque iba a volver después. Volvería, pero ahora volvería a través de su Espíritu. Para los judíos hay una prueba física, pero para Él era esa. Y también porque ahora el pecado había sido condenado en el cuerpo, y ahora, como tú ya lo sabes, ¿y cuál es el pecado? Eso que te está haciendo daño, eso que te está haciendo ir a la droga, eso que te está haciendo ir al alcohol, eso que te está haciendo ir al aborto, todas esas permisiones que se están dando para destruir al hombre, porque el hombre es la imagen de Dios. Amén. ¿Qué les dijo Pedro cuando les estuvo hablando? Dice que ellos sintieron ese peso en el corazón verdaderamente. Y le dijeron: varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo
para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué en el nombre del Señor Jesucristo? Te lo voy a dar con otra cita bíblica. El libro de Marcos 16:14 dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice que estas señales seguirán en mi nombre, dice Jesús. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, cogerán serpientes venenosas con sus manos. Cosa mortífera no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿En qué? En su nombre. Entonces, ¿en qué nombre son perdonados los pecados? En el nombre del Señor Jesucristo son perdonados, porque es un nombre que fue dado a los hombres y es el único nombre en que podemos ser salvos. Amén. No hay otro nombre en que podemos ser salvos si no es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y ese nombre tiene que ser invocado sobre ti para perdón de los pecados. Y tú tienes que aceptar al Señor Jesucristo si tú lo quieres hacer. Dije tú tienes, pero ahí me disculpa. Si tú lo quieres, porque nadie te va a obligar. Pero si quieres entrar en este evento, en esta iglesia que te dice que hay que tiempo de hacer un cambio, en esta iglesia que fue establecida por el Señor. Él dejó establecido que nos amáramos los unos a los otros como Él nos había amado. Y cuando comenzó la iglesia, todos eran unánimes, todos se querían los unos a los otros, y los unos se ayudaban los unos con los otros. Un mandamiento nos dio el Señor, que nos amemos todos como nos ama el Señor. Otra vez, como siempre, lo que más te voy a pedir es que leas la palabra de Dios, que te congregues en alguna parte, pero que invoques este nombre, porque estás invocando a un Dios vivo, porque Él murió y resucitó de entre los muertos y está arriba en los cielos. Él está vivo. No invoques dioses muertos, invoca a ese Dios que está vivo. Tú, cuando lo invocas, Él te está escuchando. Primero que todo, ora y perdona, porque muchas veces no sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo. ¿Por qué? Porque tenemos que perdonar todo lo que nos hayan hecho. Tenemos que perdonar y poner eso todo en manos de Dios. Si no somos capaces de perdonar, pidámosle a Dios que nos ayude a perdonar, que derrame de su espíritu y nos ayude a perdonar a los demás, así como Él nos ha perdonado. Amén. Les habló su capellán y amigo Fernando Sierra Ariza. Que el Señor Jesucristo sea trayendo paz en sus casas, amor, sanidad y vida eterna.